¿Mm? ¿Nadie? Nadie tiene en mente qué sería la palabra dispersión. O sea, y olvidémonos de la estadística, ¿no? Sino entendamos qué es la palabra dispersión. Algo que se separa, ¿no? Ya está, muy bien. Dispersos, muy bien, algo que se separa, algo que está a una distancia, ¿sí? De algo. Y ese algo en estadística es el promedio. Por lo tanto, vamos a ¿en dónde está localizada el promedio? Entendamos de ahí. ¿En dónde se localiza de un conjunto de datos? ¿En dónde se posiciona el promedio? Participen, a ver, hablen. Ya se olvidaron todo de la semana pasada. ¿En dónde se posiciona el promedio? Ah, en el centro de un conjunto de datos. De ahí que recibe la categorización de medidas de tendencia central. Se posiciona en el centro, ni se inclina más al límite inferior ni al límite superior, sino que se posiciona, tiene una posición central. Bien, y entonces cuando hablamos de dispersión y su compañera dice que es la distancia a algo y sabemos que ese algo es el promedio y que se localiza en el centro, vamos a ver qué tanto se han alejado cada dato de ese promedio. Entonces, distancias con respecto al promedio. Medidas de dispersión, ya lo entendimos. Son las distintas distancias con respecto al promedio. Muy bien, y entonces empezamos. En ocasiones, en base a medidas debemos tomar decisiones y ahí está claro, ¿no? Me voy a A o B. La estadística me ayuda a tomar esas decisiones. Veamos por aquí también la siguiente diapositiva. Bien, medimos el tiempo. Bueno, estos son diversas ilustraciones que me ayudan a comprender de una forma sencilla a qué o qué significa esas medidas de dispersión, ¿no? Bien, veamos que el señor dice ahí, el taxi se demora 15 minutos en promedio, pero a veces varía. Muy bien. Bien, esas variaciones vamos a estudiar el día de hoy. Seguimos. Y si su variación es de 5 minutos, ¿llegaré temprano? Muy bien. Son situaciones, ¿no? Sencillas, pero que tienen que ver con el tema que vamos a plantear el día de hoy. Estaré dando el el peso neto por encima o por debajo de la media o de la medida promedio. Muy bien, por encima o por debajo, ¿no? Hay una variación, precios muy inferiores o quizás precios muy altos. Bien, todo esto con respecto al promedio. Estaré dando el peso neto, bien, por encima o por debajo de la medida promedio. Otra pregunta, ¿no? Seguimos por ahí. ¿Se encontrará estable mi presión arterial? Ahí está. Cuando dice estable se refiere al promedio o habrá variado a la dispersión. Bien. Y entonces, para tomar una decisión, ¿estará mi presión dentro de los parámetros establecidos? Logro de la sesión, entonces. Al terminar la sesión de aprendizaje deberás ser capaz de, vamos a ver, el estudiante, ¿qué deberá hacer, no? Describir los tipos y aplicaciones de las medidas de dispersión, calcular e interpretar medidas de dispersión, es decir, no solamente en calcular, sino también interpretar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Las medidas de dispersión indican cómo los datos se dispersan alrededor de su punto central. Y esta diapositiva tiene algo bien interesante, ¿no? Nuevamente, por favor, a mí me gusta leer y analizar. Indican cómo los datos se dispersan alrededor de su punto central.
En otras palabras, mide la variabilidad o la distancia promedio de separación de los datos respecto a su valor central. Y aquí voy un momentito a dibujar algo, ¿no? Para que esto lo podamos entender muchísimo mejor. Y voy a colocar la cámara para que ustedes puedan observar. A ver, vamos a ver si se puede utilizar la pizarra. No está a disposición la pizarra. ¿Por qué será? Porque antes aquí encontraba una pizarra, pero ahora no está. Bien, ¿alguien está grabando? Ah, sí, muy bien. Por favor, no deje de grabar hasta el final, ¿ya? Bien, entonces ya nos agenciamos de la pequeña pizarra porque aquí no está. Pero regresamos entonces a nuestra diapositiva. Vamos a compartir nuevamente. Espero que la idea no se haya ido. Y entonces, a ver. Ya. Observan, ¿no? Me están observando a mí también, ¿sí? Sí, Miss. Ya. Leemos entonces nuevamente. Medidas de dispersión, su compañera dijo distancia. Muy bien. Y aquí me dice, indican cómo los datos se dispersan alrededor de su punto central. Y entonces por aquí hacemos lo siguiente. Si este es mi conjunto poblacional, N mayúscula, esta es mi población. Mi población está compuesta ¿por qué? A ver, ustedes respondan pues. Mi población está compuesta ¿por qué? ¿Ah? Mi población está compuesta ¿por qué? Bueno, aquí, a ver. Por punto. Por puntos, ya. Bueno, ese está aquí, ya, muy bien, bueno, está graficado, pero cada punto, llevándole ya a los términos estadísticos y cómo ustedes lo definen, ¿sí? La población está compuesta ¿por qué? Fuera lo literal que está aquí, ¿no? Y muy aparte, a ver, la población está compuesta ¿por qué? Por un conjunto universal. ¿De qué? De unidades de estudio. Cada uno de estas personas, animales o cosas vendría a ser mi unidad de estudio. Aquel que me va a dar la respuesta a la variable que voy a medir. ¿Sí? Por favor, yo esperaba que ustedes me respondan en base a las explicaciones anteriores de la semana 1. Habíamos hablado sobre la población,
¿Qué era la población? Era el conjunto universal ¿de qué? De unidades de estudio. ¿Quién es una unidad de estudio? Y ahí preguntaba y colocaba ejemplos. ¿Qué pasó? Bien, y entonces veo que mi población es infinita para poder trabajar con ella. Y entonces como investigador decido, ¿cómo se llama esto? Sacaron una Una, muestra, mi. una muestra, muy bien. N igual muestra. Muy bien, señorita. Entonces, sacamos una muestra porque me doy cuenta que mi población es inmensa, por lo tanto, saco una muestra. Esa muestra también está constituida por unidades de estudio, pero no por el conjunto universal, sino por un subconjunto, una parte del conjunto universal. Muy bien, pero habíamos estudiado la semana pasada que el dichoso promedio se localiza en el centro, el promedio muestral, de ahí X raya. Muy bien, y este promedio muestral que está en el centro, ¿sí? Me dice que las medidas de dispersión, vamos a leer nuevamente, indican cómo los datos, ¿qué datos? Estos pues, estas unidades de estudio, ¿sí? Indica cómo los datos se dispersan, ahí está disperso o no, ¿sí o no? ¿Ya? Cómo los datos, es decir, cada puntito se dispersa alrededor de su punto central, que sería la media. Ahora, mide la variabilidad o la distancia promedio. De esta unidad de estudio, con respecto al promedio hay una distancia. Pero la distancia va alejándose, va creciendo un poquito más. Esta unidad de estudio con respecto al promedio es mucho más grande. Mira, son distintas distancias, unas más largas que las otras. Ahí está. Distancias, unas pequeñas, es decir, porque están más cerca al promedio, y otras que se alejan mucho del promedio. Y entonces me dice ahí que voy a volver a medir cada distancia. Y voy a sacar un promedio de cada una de esas distancias. Y a eso la llamamos medidas de dispersión. ¿Se entendió entonces qué cosa es las medidas de dispersión? Sí, mi. Ya, muy bien. Voy a apagar la cámara, no me gusta casi la cámara. A ver, siguiente. Cuanto mayor sea ese valor, diremos entonces que mi muestra es o presenta mayor variabilidad, pero cuanto menor sea, se volverá más homogénea respecto a la media. Es decir, si yo encuentro mucha dispersión, es un valor bastante alejado de cero, entonces, ¿qué pensaré acerca de mi muestra? ¿Que es heterogénea o que es homogénea? ¿Mm? Participen. Cuanto mayor sea este valor, es decir, se aleja de cero, ¿sí? Dice que entonces presenta mayor variabilidad. Pero cuanto este tiende a acercarse a cero, será más homogénea. A ver, veamos, pues, entendámoslo, chicos. A ver, si usted tiene una edad de 20 y mi edad mía es 37, ¿cuánto es nuestra diferencia? O nuestra distancia. ¿Cuánto es? ¿No es de 17 años? Ya está. Pero con su compañero de usted, de su misma aula, no se llevan 17 años. Se llevan probablemente un año o probablemente meses. Y entonces, si yo hago una muestra con solamente jóvenes que están alrededor de ese promedio,
Obviamente la muestra, ¿qué será? ¿Homogénea o heterogénea? Uy, estos chicos no participan. ¿Ah? Homogénea, homogénea. Pero, ¿qué pasa si yo en un grupo de jóvenes encuentro que todos tienen 17? Caso extraño, ¿no? Pero pensemos que todos tienen 17 años. ¿Qué será? La diferencia ahí tiende a ser cero, no hay distancias, ¿sí? No hay distancias. Por lo tanto, la variabilidad tiende a ser cero, probablemente sea 0,001, y entonces se dice que la muestra es homogénea, ¿sí? Las características son bastante similares entre los sujetos, pero ¿qué pasa si en este grupo hay niños, hay adolescentes, hay adultos y adultos de la tercera edad? Imagínense, la variabilidad es bastante amplia. ¿Qué diremos de este grupo de esta muestra? Que el comportamiento de ella es bastante heterogénea. ¿Y para qué tengo que saber acerca de que si mi muestra es homogénea o heterogénea? Imaginémonos cuál es la importancia, dirá usted, ¿no? Imaginémonos pues que como administrador de una empresa le plantean a usted hacer un estudio de satisfacción del personal que labora dentro de esa empresa. ¿Qué haría usted? A ver, ¿quién me cuenta? Su jefe inmediato superior le dice, oye, estoy interesado en mejorar la satisfacción del trabajador porque este tiene que identificarse y al identificarse va a sentir pasión por su trabajo y obviamente a mí me va a ir mejor. ¿Por qué? Porque este empezará a dar una publicidad extra acerca de mi producto y probablemente lo recomienda a toda su familia, a amigos. ¿Por qué? Porque se siente satisfecho dentro de esa empresa. Y entonces le interesa hacer un trabajo de satisfacción. ¿Qué haría usted? ¿Qué medida aplicaría usted? ¿Se ha puesto a pensar? Miss, si a mí me encargan ese trabajo, yo haría lo siguiente. Hago una encuesta. ¿De frente? Ya, a ver, vamos a ver. Usted piensa en una encuesta dentro de su grupo de trabajadores. Muy bien, no le digo que no. Ya, pensó en una encuesta. Ahí me dice que su población es bastante, esta fábrica es tan grande que tiene turnos mañana, tarde y noche, ¿sí? Tiene 3 turnos y tiene diferentes trabajadores, es decir, probablemente en el turno de la mañana, imaginémonos que es una gran empresa, tiene 500 trabajadores en el turno de la mañana, 500 en la tarde y 500 en la noche, o si tiene 2 turnos, 500 en la mañana, 500 en la noche. Muy bien, pues es bastante amplio. ¿Hay empresas así? Claro que las hay. Bien, y entonces pensemos, le encargan a usted que haga un estudio de análisis de satisfacción del trabajador. Usted dice, voy a encuestar, pero para ello tiene que pensar en qué? En un tamaño de muestra. Muestra que ustedes en la parte estadística también van a encontrar esa fórmula. ¿Cuál es el número adecuado para muestrear? Muy bien. Ya, perfecto. Hasta ahí todo estadística. Bien, veamos. Su primera decisión es incentivar mediante un bono a sus trabajadores. ¿Bono por qué concepto, dirá usted? Bueno, por el concepto, por ejemplo, de tardanza cero. Tardanza cero, es decir, todos llegan, mis trabajadores todos llegan a tiempo, no hay uno que se demore media o 5 minutos y tampoco la empresa sanciona por ello o quita, sino que quiere, no a través del rigor, emplear, digamos, no emplear la fuerza para que responda, sino a través de incentivos. El ser humano dice que trabaja mejor a través de incentivos que a través del rigor.
entonces emplea una política, ¿no? Y usted piensa, bueno, voy a hacer bonos, incentivos a través de un porcentaje de incremento en su sueldo por tardanza cero. Ah, muy bien. Y entonces usted publica aquello, hace una encuesta y encuentra que esta medida sería una medida apropiada para incentivar que el trabajador llegue temprano, y no solamente eso, sino que dé todo de sí, porque está pensando en el incentivo, ¿verdad? Muy bien. Y para ello analiza un mes consecutivo, o quizás 15 días, o quizás 10 días dentro del mes, muestrea 10 días, bien al azar, de un conjunto de personas o un subconjunto de personas. Verifica los tiempos de llegada a través de la huella dactilar, el biométrico, qué sé yo. Muy bien, y entonces usted anota esos datos, ¿sí? Persona tal llegó a tal hora, tal hora, tal hora. Oye, todos llegaron a las 7 de la mañana exactito, todos marcaron 7 en punto de la mañana. No, pues va a haber una variabilidad en los tiempos. Bien, y esa variabilidad es la que vamos a trabajar ahora. Antes llegaba uno a las 7, otro a las 8, uno 7 y media. Demasiada variabilidad. Los límites de tolerancia establecidos por la empresa era de 5 a 10 minutos. Pero vemos personas, y por eso era el estudio, de que no respetaban ese límite de tolerancia, ¿no? Y entonces se alejaba mucho, y era de ahí la preocupación en hacer este estudio. Entonces, para tomar una decisión, ¿qué decisión? De incentivar a través de bonos, es que se aplica la estadística. Medida que entonces usted va a homogenizar lo que encuentra heterogéneo. Muy bien, por eso la diapositiva inicial decía vamos a tomar decisiones, ¿no? Me decido por A o me decido por B. Eso se consigue a través de la estadística, ¿no? Entonces me dice ahí, son indicadores estadísticos que representan cuán dispersas se encuentran los datos de la variable, señalándonos el grado de concentración de los mismos con respecto al promedio de la distribución. Bien. Siguiente pregunta, y usted me dice, y usted me responde. Yo planteo el ejemplo y usted me dice, ¿está correcto o no está correcto y qué haría? Tengo mi fábrica, vendo botellas de yogur. Mi etiqueta dice que mi peso del producto debe ser de 500 mg. ¿Sí? Ese es el peso neto porque eso me dice mi etiqueta. Es decir, yo vendo yogures de medio litro, ¿sí? El peso neto establecido dice ahí que es 500 mg. ¿Usted cree que yo voy a vender al mercado externo, es decir, voy a exportar, si mi producto es heterogéneo? ¿Sí o no? Es decir, que cualquiera que abra mi producto encuentre menos de medio litro o probablemente más, casi un litro. ¿Será eso correcto? ¿O qué cree usted? ¿O me sacan del mercado? Es incorrecto. Es incorrecto, ¿no? O sea, si mi etiqueta dice 500, habrá límites de tolerancia, obviamente, ¿no? Esos límites de tolerancia manejados por la política dentro de mi empresa. Diré, oye, el producto tiene que variar solo en más o menos 1. ¿Qué significa más o menos 1? Menos que puede llegar a colocarse a medir 499, ¿sí? O 490, es decir, 499 o 498, si le colocamos un menos 2 y un más 2, es decir, podría llegar a ser 501 o 502, pero mayor de ese límite de tolerancia no puede ser, si no es admitido. El jefe de control de calidad tendrá que decir, oye, aquí el producto es homogéneo, por lo tanto pasa la calidad y puede ser exportada. Cuando eso no es posible, yo conversaba con una señorita que trabaja en producción
y me decía que era la encargada de pesar. Y yo le decía, tú eres la encargada de pesar, sí, Miss, yo peso todo, ese es mi trabajo, ese es mi chamba, llego todos los días, la empresa me recoge de mi casa a tal hora, yo voy, bueno, obviamente a todos, ¿no? En un punto determinado, no especialmente en su casa, ¿no? Y recoge a todos los trabajadores con medidas de seguridad, obviamente es grande la empresa aquí en Trujillo, es una esparraguera, y los lleva y inician sus labores con todos los protocolos, pero ella es la encargada de pesar. Y ahí me decía, ¿no? Y lo que usted explica es correcto, porque al momento de hacer, ella pesa espárragos para exportar al mercado de Estados Unidos. Muy bien, cada botella o cada lata o cada conserva tiene que estar dentro de los límites que la empresa establece. Y yo le preguntaba, ¿y qué pasa si una de ellas se te va y anotas mal al momento de pesar? Dentro de los límites que te da, me dice, Miss, por una botella, ese producto no está descalificado y a mí me sanciona, porque un producto implica que va a ser parte de un lote que va a llevar un control de calidad. Y ese lote no es uno, sino ese lote está compuesto por, digamos, pues 1000 botellas. Y le digo, ¿y en las 1000 la desechan? Por uno, me dice, por una botella que no vaya bien pesada, la desechan. ¿La desechan los 1000? Sí. ¿Y qué hacen con ese producto? Bueno, Miss, solamente el problema está en el peso, más el producto está bueno. ¿Y qué hacen con ello? Bueno, lo distribuyen a los mismos trabajadores, ¿no? Tienen una canasta, ¿no? Y esos productos forman la canasta familiar al fin de mes. ¿Y producto de qué? Me dice, porque el producto es bueno, lo único que no ha cumplido con el estándar de calidad. Y obviamente cumpleaños de alguien le dan la canasta, ese producto, ¿no? Que no está mal, está bien, está dentro. Solamente es el problema del peso. ¿Por qué? Porque ellos son muy cuidadosos. Dicen, mi producto para sacarlo al extranjero tiene que cumplir con todos, no sé si he escuchado, ¿no? Con todos los estándares de calidad. ¿Y qué son estándares de calidad? Es la homogenización de tu producto. O sea, tú tienes que, para vender allá, tu producto tiene que estar homogéneo. La variabilidad en este caso, ¿a cuánto tiene que tender? ¿A cuánto tiene que tender? ¿A mayor de 0 o a 0? A 0, mira. Tiene que tender a 0. Porque si no el producto está descalificado, no es competitivo. ¿Bien? Y entonces, chicos, mira la importancia de estudiar estas medidas de variabilidad. ¿Bien? Entonces ya sabes, las medidas de variabilidad tienen que tender a 0, ser casi homogéneo. Muy bien, entonces ahora vamos a lo siguiente. Es interesante conversar con personas encargadas de producción, orientan mucho. Veamos. Las medidas de dispersión se usan para, 1. Verificar la confiabilidad de los promedios. Mira, ¿para qué se usan, por favor? Pregunta de examen, no lo sé. Las medidas de dispersión se usan para, contesta, verificar la confiabilidad de los promedios. ¿Qué más? Establecer como base para el control de la variable. Con ella controlas la variable. ¿Qué más? Alta dispersión, ¿qué provoca? Una alta dispersión, ¿qué provoca? Contesta, ahí está con el cursor. ¿Qué provoca? Una alta dispersión, ¿qué provoca? Baja concentración. Baja concentración alrededor del promedio. Es decir, mis datos, ¿qué son? Heterogénea. Y está. Y una baja dispersión, es decir, que esta dispersión tienda a 0, casi 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocasiona? Alta concentración alrededor del Alta promedio. concentración alrededor del promedio. ¿Y mis datos qué cosas son? Homogénea.
Homogéneos, muy bien. Siguiente. Medidas de dispersión. Seguimos en las medidas. Aún no les presento qué medidas vamos a estudiar, pero ahorita ya está. Hemos hablado de qué son, de cómo se entienden, cuál es su utilidad. ¿Sí? Ya lo hemos visto. Medidas de dispersión. Tenemos dos, absolutas y relativas. Bien, dentro de las absolutas encontramos al recorrido rango, a la varianza, a la desviación estándar. Y dentro de las relativas encontramos al coeficiente de variación. Pregunto chicos, nosotros hemos hecho cuadros de resumen, llamadas cuadros de distribución de frecuencia. Dentro de esos cuadros había la presencia del FI llamado ¿qué? FI minúscula, ¿llamado qué? Hay que estar moscas por Frecuencia absoluta simple. Muy bien, frecuencia absoluta simple. Mira el término, absoluta simple. Y también encontrábamos ahí las HI, llamadas ¿qué? ¿Llamadas qué? Relativa simple. Llamadas frecuencias relativas simples. ¿Cuál era la diferencia entre absolutas y relativas? Para poder ver aquí, ¿cuál era la diferencia entre las FI y las HI? Por su propio nombre, ¿no? Aquí también vemos absolutas y relativas, pero ambos son números, pero había algo una diferencia. A ver, si notas, significa que analizas cada número. Que la frecuencia relativa se expresa en porcentaje. Muy bien, que las frecuencias relativas excelentes se expresaba en porcentaje, mientras que la otra eran conteos, dato a dato, de la variable. Dato agrupado. ¿No? Era un número. Perfecto. Entero, ¿no? Entero positivo. Muy bien. Mira aquí, ve. Dentro de las absolutas, entonces vamos a conocer a la varianza, a la desviación estándar. Obviamente, si es absoluto, será en las unidades de la misma variable. ¿Qué unidades, mis? No sé, pues toneladas, metros cuadrados, metros, pulgadas, libras. Va a trabajar todas estas tres medidas en las unidades en las que viene la variable. Mientras que las relativas no le interesa la unidad de la variable. Dice lo mismo que la anterior, pero en términos, la convierte en términos de porcentaje. Pero todas hablan de lo mismo, todas hablan de lo mismo. La diferencia es que unas son absolutas, trabajan en las unidades de la variable y la otra solo en términos de porcentaje. Pero es la misma cosa, mis, es la misma cosa, ¿sí? Entonces entiendo como que es el mismo perro, pero con diferente collar. Así es, ¿sí? ¿Qué es rango? Es un dicho, ¿no? Es un dicho coloquial por ahí, ¿no? Se dice eso, ¿no? Muy bien, absolutas. Dentro de ellas tenemos el rango recorrido y usted lo ha encontrado cuando ha formado sus cuadros de distribución de frecuencia. Rango recorrido. ¿Cuál es la formulita? Ahí aparece, ¿no? ¿Qué era? Si recuerdan, esto era el primer paso para construir una tabla. Era el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Y aquí dice ejemplo, se tiene el recorrido, es lo más simple, ¿no? Se tiene el registro de una semana acerca del tiempo en segundos que demora una máquina procesadora de alimentos en envasar. Los datos son, dice en segundos, así que debería tener otra comita, ¿no? Porque esos son minutos. 15 segundos, 14.5 segundos, 12.5 segundos, 22 segundos, 20 segundos. Para encontrar el recorrido, como dice ahí el valor máximo menos el mínimo, entonces debería decir que la diferencia es ¿cuánto? 9.5 segundos. ¿Qué hizo para eso? Solo restó, así de simple. Encontró la diferencia.
Recuerde usted que medidas de dispersión es distancia y aquí está encontrando una distancia al momento de restar. Entiéndase también como variabilidad, la diferencia, ¿no? Distancia, diferencia, ¿qué más? Otro sinónimo. Dispersión, ¿no es cierto? Bien, seguimos. La varianza, siguiente medida. La varianza mide la mayor o menor dispersión de los valores. Muy bien, pero ¿respecto a qué? Respecto al promedio. Yo, acuérdese de la pizarrita, puse el promedio en el centro. La varianza mide ¿qué cosa? La mayor o menor dispersión de los valores, es decir, en otras palabras, va a sacar el promedio de todas las distancias respecto a la figura central que es la media aritmética. Muy bien. Y se expresa en las mismas unidades que la variable, ya lo decíamos, por ser absoluta, trabaja en las mismas variables. Pero, y esto sí tenlo por favor, ese pero, siempre los peros son muy interesantes, pero esas diferencias están elevadas al cuadrado. Y finalmente no se interpreta. Por lo tanto, dice ahí, no se interpreta. Entonces, ¿para qué lo calculo a mí si no se va a interpretar? Porque en estadística todo es interpretación para algo muy interesante. A ver, vamos a ver. Tenemos que la varianza se denota por unas, si estamos calculando la varianza poblacional, se denota por sigma al cuadrado. Y si estamos ante el cálculo de una varianza muestral, por S al cuadrado. Muy bien. Nos vamos a la primera, varianza poblacional. ¿Qué mide la varianza poblacional? Las diferencias de cada dato con respecto al promedio. ¿Se interpreta? No. ¿Por qué? Porque sus diferencias las eleva al cuadrado. Muy bien. Por favor, atentos. ¿Cuál es su fórmula? Es esta. Aquí vendría a ser, este X vendría a ser un dato de mi muestra, perdón, de mi población, menos mu. ¿Pero quién es mu? A ver, ¿quién me dice para no estar tan perdidos? ¿Quién es mu? Medida poblacional. ¿Cómo? La medida poblacional. El promedio poblacional o la media poblacional. Muy bien. Es decir, el dato 1 de mi población o el sujeto 1 menos el valor central, pues, mu. Esa diferencia al cuadrado más el segundo dato, el segundo sujeto, menos el promedio, porque es único el promedio, al cuadrado. Y así hasta mi último sujeto, hasta mi sujeto xn, menos mu al cuadrado. Y todo ello dividido entre n, entre la población. Eso si estoy trabajando con varianza poblacional. Pero si estoy trabajando con una varianza muestral, será cada dato menos mi promedio muestral elevado al cuadrado más el segundo sujeto menos el promedio muestral elevado al cuadrado más así sucesivamente hasta que llego a mi último sujeto que conforma mi muestra menos el promedio elevado al cuadrado y toda esa sumatoria dividido entre n menos 1. El n cambia porque como estoy en una muestra será n minúscula y la fórmula me dice y a esta le restas 1. Muy bien. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos varianza para datos. Disculpa, he dejado de compartir. Sí, aquí le he puesto a ver. Tenemos varianza muestral para datos agrupados y no agrupados. Y ustedes ya tienen
ya saben a qué se refiere cuando digo datos agrupados y no agrupados. Datos agrupados, ¿a qué se refiere? Rápido, a ver, pensando. ¿Mm? Aquí está en una tabla. Claro, cuando los datos están encapsulados en una tabla, ¿no? En intervalos. Y la otra, esta no, esta está solamente en una base de datos. Muy bien. Ahora, con un simple clic, profe, con nuestro SPSS o nuestro Megastat, esto sale inmediato, sí, pero hay que ver la forma también manual. Muy bien, para datos agrupados y para datos no agrupados y ante una varianza muestral se denota con S al cuadrado. Hasta ahí perfecto. Muy bien, veamos, ¿quién es este XY? En una base de datos, ¿quién es este XY? Ya lo acababa de explicar. ¿Quién es el XY? Dato de población, Miss. Cada dato o cada sujeto menos el promedio al cuadrado. Obviamente desde el sujeto 1 hasta el sujeto n. De ahí que dice sumatoria, ¿no? Suma todos y divide entre n menos 1. Pero aquí cambia la cosa, ¿no? ¿Quién será este XY? ¿Seguirá siendo cada sujeto? Porque ahí ya mis sujetos están encapsulados. Piense que aquí ya está una tabla, los ha encapsulado a algunos sujetos. De ahí será que XY será cada sujeto a diferencia del anterior. ¿Qué dice usted? A ver, pensando. A ver, ¿quién será? Pues si ustedes me han dicho que datos agrupados es la presencia de una tabla, ¿quién es este XY? Ya lo hemos visto también en promedio. ¿Quién es este XY? En promedio para datos agrupados, obviamente. La marca de clase. Muy bien, la marca de clase ya no es cada sujeto, sino aquí mi XY es la marca de clase, menos el promedio muestral, que es único, es un solo dato, al cuadrado. Pero Miss, yo tengo 6 intervalos. Perfecto, pues desde el intervalo 1 hasta tu intervalo 6. A esa diferencia elevada al cuadrado vas a multiplicar por cada frecuencia de cada intervalo. Y al final, Miss, al final sumas. Mira, ve, aquí está, ve, sumatoria dividido entre n menos 1. Bien, ¿se interpreta, Miss? No se interpreta. Siguiente. Desviación estándar. Conocida también como siguiente medida. Hemos conocido el rango, ¿qué más? Estamos conociendo la varianza, que ya vimos que no se interpreta, ¿sí? Que solo se calcula. Bien. Siguiente, porque nadie me ha preguntado, Miss, ¿y por qué no se calcula? A ver, bien. Oye, vamos a ver, la varianza son las distancias, ¿no? Son las diferencias. Ya pues, si yo tengo 37 y tú 20 años, ¿cuánto es nuestra lejanía, nuestra dispersión, nuestra diferencia? ¿De cuántos años son? 17, ¿verdad? Pero la varianza dice que encuentra la diferencia y lo eleva al cuadrado. Si has prestado atención, ¿no? Y entonces, ¿es correcto decirte, pues, 17 al cuadrado, es decir, 289? ¿Nos llevamos por 289 años? ¿Será? No, ¿verdad? Por eso es que la varianza no se interpreta, porque las diferencias las entrega elevadas al cuadrado. Y entonces, ¿para qué sirve si las va a distorsionar? No, no las distorsiona. Las eleva al cuadrado, sí, pero por eso no se interpreta, porque está elevada al cuadrado. Pero ahora viene la siguiente, que se llama desviación estándar, o también conocida como desviación típica, y es la medida, es la misma, indica lo mismo que la varianza, es decir, indica cuánto tienden a alejarse los datos del promedio, es decir, las diferencias respecto a él.
es decir, respecto al promedio. Y se calcula, y ahí está lo más interesante, ¿no? Sacando la raíz cuadrada a la varianza. Ah, ahora entiendo, o sea, por algo me pedían encontrar la varianza, porque encontrando la varianza, usted puede sacarle la raíz cuadrada a ella y dejarla en ¿qué cosa? Desviación estándar. Muy bien, pues. Y entonces, si estoy o quiero encontrar la desviación estándar poblacional, simplemente sácale la raíz cuadrada a la varianza poblacional, ahí está, raíz cuadrada, y queda en desviación estándar poblacional, es decir, solo sigma. Ahora, si estás en una muestral, desviación muestral, sácale la raíz cuadrada a la varianza muestral y obviamente aquí el índice con la elevación se simplifican, no se van, sino se simplifican y te queda en S. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, ¿y esa figurita tiene algo que ver? Claro, mucho. ¿Qué es esto? Cuéntame, ¿qué es? Por algo se coloca ya. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? A ver. Es una distribución de frecuencias. ¿Viste? Un gráfico de distribución de frecuencias con barras ahí apiladas, una a continuación de la otra. ¿En dónde se centra el promedio? En el centro, pues. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el promedio es una medida de tendencia central. Está aquí, de color celeste. Muy bien. Y entonces, usted dígame, la diferencia de esto con respecto a esta barrita, ¿cómo cree que es ese sigma? ¿Negativo? Sí, es una distancia, ya, pero bien pequeñísima. A la medida que se aleja, mira. ¿Sí? Aquí es pequeñísima, no, es grande. En los negativos, en la medida que se aleja, se va volviendo más pequeña. Lo que no pasa en los positivos, ¿no? Mira, ¿ves? A diferencia cuando es positivo, cuanto más se aleje, tiende a ser más pequeñísima. ¿Bien? Siguiente. Coeficiente de variación. En el coeficiente de variación, que está dentro de las medidas relativas, implica lo mismo, es diferencia, es variabilidad, es dispersión con respecto al promedio. Sí, las tres son la misma, pero esta es en base a ¿qué? A las unidades, no, es en base a porcentaje. De ahí que me dice que estos no están expresados en las unidades de la variable, sino solo en porcentajes. Y su fórmula es B igual a S entre el promedio por 100. ¿Qué más nos indica el coeficiente de variación? Que el CB, si es menor o igual a 30, se dice que el conjunto de datos tiene un comportamiento homogéneo. Pero si el CB es mayor a 30, el conjunto de los datos tiene un comportamiento heterogéneo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Y ahora sí, ejemplos. Aquí, los datos. A ver. ¿Están agrupados en una tabla o son datos no agrupados? No agrupado. Ya está. Y me piden calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, las tres medidas. Y que las interprete, pues. Obviamente la varianza no. ¿Qué tienen que encontrar primero? El promedio. ¿Se ha fijado que para la varianza primero hay que encontrar el promedio? Porque es parte de la fórmula. Y entonces encontraremos primero el promedio. ¿Y qué haremos para el promedio? Obviamente promedio para datos no agrupados. ¿Qué se hace? Se suma todo. Incluir, a ver, vamos a sumar 17 más 19 más 18 más 18 más 16 más 20 dividido entre 6 porque hay 6 datos y el promedio es 18. Interprételo por favor el promedio.
¿Cómo se interpreta el promedio? ¿Qué dirá? Porque es el conjunto de notas, calificaciones de un grupo de estudiantes. Excelentes estudiantes, por cierto. A ver, ¿qué diríamos? Son ejemplos simples, obviamente, para que usted rápido pueda analizarlos. ¿Cómo lo interpreta? A ver, ¿quién me dice? Profe, el promedio de las calificaciones en los estudiantes son 18 puntos. Así de simple. Ahora, me piden calcular la varianza. ¿Qué haría? Aplica tu fórmula. Tu fórmula dice cada dato menos el promedio. Vamos a ver. 17 menos 18, la diferencia al cuadrado. Si aquí la diferencia es negativa, ¿va a permanecer negativa o por elevar al cuadrado va a cambiarse a positivo? ¿Qué dice usted? Cambia a Se cambia positivo, ¿no? positivo. Ya está, va 1. Ya, siguiente. 19 menos 18, ahí ya van 2 puntos. 2. Aquí 0, 0. Pero aquí, ¿cuánto es? A ver. 16 menos 18, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, 4. Aquí también, 2 al cuadrado, 4. Hasta ahí es 4 más 4, 8. 8 más 1, 9 más 1, 10. 10 entre 6 datos menos 1, 6 menos 1, 5. 10 entre 5, la respuesta es 2. Sí, es correcto, porque al final sumo todo. Sí se da cuenta, ¿no? Aquí 4, 4, 1, 1, ahí está. Muy bien, la sumatoria arriba en la parte del numerador 10, abajo en el denominador 5. 10 entre 5, 2. Pero esto es la varianza y la varianza no se interpreta. ¿Sí? Ahora bien, la desviación estándar sí. ¿Qué haremos a ese 2? Le sacamos la raíz cuadrada y me queda 1.41. ¿Cómo la interpreto? Las calificaciones presentan una variabilidad de 1.4 puntos respecto a la nota promedio. Es decir, en otras palabras, cada estudiante tiende a diferenciarse con su compañero en cuánto, en 1.4 de puntos, ¿sí? Ahora, si es redondeo, será pues en un punto con respecto a su compañero, ¿no? La variabilidad ahí es de un punto. Y sí, se nota aquí, ¿no? Que más o menos la variabilidad entre uno y otro es de aproximadamente 1, y como lo dice ahí, es más exacto, 1.41 puntos. ¿Pregunta? ¿Pregunta? Profe, falta el CB. Calcúlalo, pues. A ver, ¿cuánto es el CB? ¿Quién lo calcula? ¿Y quién lo interpreta? ¿Ya? Calculando el CB. Y me lo dictan. ¿Cuánto es el CB? Chicos, calculadora en mano, Excel en mano. ¿Ya? ¿Cuánto fue? Me sale 7.85. ¿Cuánto, hija? 7.85. Excelente, 7.85. Muy bien, 7.85. ¿Pero qué? ¿Cómo lo interpretamos? Ya aprendiste a calcularlo, ahora interprétalo, a ver. Puedo utilizar la misma interpretación de la desviación, claro, pero solamente que esta ya no está en puntos, sino dirás, pues las calificaciones presentan una variabilidad de ¿cuánto? Del 7 ¿cuánto? 7.80, casi 8% respecto a la nota promedio, ¿no? Ese 1.41 significa, o es lo mismo en porcentajes, representa una variación de 8%. Muy bien. ¿Se entendió, verdad ahí, no? Lo mismo era para el ejemplo 2. Lo lee, por favor, los estados de cuentas mensuales por consumo eléctrico para una familia promedio residente de Trujillo se registraron durante 12 meses consecutivos, empezando de enero. Encontrar, me dice el rango, la desviación estándar, la desviación estándar del consumo de electricidad en soles para esta familia.
Muy bien, ahí está apareciendo, ya está. A ver, verificar si eso es correcto. Y me pide calcular el CB. Calcule el CB, por favor. Bien. ¿Quién la interpreta? Chicos, ¿están ahí? ¿Cuánto es el coeficiente de variación? $32.29, ¿cierto? ¿Cómo la interpretamos? ¿Qué pasa aquí? A ver, la diferencia del consumo de electricidad respecto al promedio, que es 180 el promedio es 194.5 soles, esa diferencia representa el 32.30%, lo cual significa que estamos ante una muestra totalmente heterogénea, ¿verdad? Bien, siguiente. Bien, ahora sí trabajamos para una muestra, una muestra, pero para datos agrupados. Y aquí vamos a hacer algo. Vamos a calcular con ustedes esto, ¿ya? Así que lo vamos a suprimir. Espero que se pueda suprimir. Sí. Bien. Ahí, ¿ustedes pueden observar la diapositiva? No, Miss. Ah, ya. No, Miss. Ahora sí. Sí, Miss. Sí. Ya, ahora sí vamos a trabajar. He quitado todos los valores para que ustedes mismos lo calculen, ¿ya? Ahora estamos para datos agrupados porque hay la presencia de una tabla. Distribución de 40 constructoras de la ciudad de Trujillo que ganaron licitaciones por montos en dólares durante el año 2013. Bien, me piden calcular el promedio, se supone hay que calcularlo sí o sí, si no, no podemos calcular la varianza menos la desviación estándar y el coeficiente de variación, pues, ¿no? Interpretar todas esas medidas, perfecto. A ver, empezamos. Primero tengo que calcular el promedio. ¿Qué hago para calcular el promedio? Multiplico la frecuencia por la marca de clase, es decir, 8 por 325. Ver, pisar, calculadora, ¿ya? 8 para ver si esto es correcto. ¿Cuánto es? ¿Sí es 2.600? Sí, ¿verdad? Siguiente.
Sí, Vamos, rapidísimo. Usted me dicta, a ver. Bueno, usted tiene la diapositiva, ¿verdad? Imagínese pues que no la tiene, chicos, ¿ya? No la vea. 3.375. ¿Ah? 3.375. Escucho 3 y ahí 75, porque no logro escuchar bien, se para, a ver. Mejor calculo. 3.375. 3.375, Miss. Ah, ya. Ahora sí, la señorita lo dijo perfecto. Siguiente. 2.550, Miss. Siguiente. Sin mirar su diapositiva. No hagan trampa. ¿Cuánto? 3.325. 3.325. Ya está. Siguiente. 2.100. Ya. Siguiente. 3.450. ¿Qué hago? Suma toda la columna, mi. Ya, suma todo. ¿Cuánto es? 16.400. ¿Sí? Entonces está mal, porque aquí dice que la sumatoria es 17.000. 17.400. Ah, ahora sí, ya, 17.400. Muy bien, pues. ¿Y eso entre cuánto lo divido? Entre 40. Ahí está. Muy bien. Y el promedio me sale 435. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Interpretando el promedio. Mira tu variable. ¿Quién es tu variable? El promedio de remuneración de los 40 trabajadores es 475. ¿El promedio de qué? Me estoy acercando para agudizar mi oído y escucharte bien, pero no te logro escuchar bien. Se refería al promedio de las constructoras, de las 40 constructoras que ganaron la licitación. El promedio, empezamos nuevamente. El promedio, De las 40 constructoras que ganaron la licitación es de 435. ya. A ver, otra interpretación más teórica. A ver, aquí, ¿cómo sería? El promedio por monto de licitación asciende a 435 millones de dólares. Ahí está, ¿no? Dice, la interpretación siempre es ¿en qué? En base a la unidad, dice, ¿no? Siempre, por favor, las unidades. Si usted no menciona las unidades, ¿qué será? Pues 435, ¿qué? Kilos, libras, pulgadas. Pero si usted menciona la unidad de la variable, ahí sí tiene sentido, ¿no? Por eso decía un poco más teórica, es decir, un poco más apegada a lo que dice ahí, ¿no? Bien. Siguiente, la varianza no se interpreta, pero vamos a calcularlo a ver si es correcto. ¿Qué tendría que hacer según mi formulita? Es crear una columna en la cual reste ¿quién? XY, pero ¿quién es XY? 325 menos el dichoso promedio, que es 435, la diferencia al cuadrado, muy bien, y multiplicado por FI, que sería 8. A ver, ¿quién me da el primer resultado? Sin mirar la diapositiva que usted tiene, pues. A ver. ¿Qué haríamos? 325 menos ¿quién? ¿Menos quién? 400. Menos 435. ¿Cuánto es esa diferencia? ¿Cuánto es esa diferencia? 110. ¿Ah? 110. Menos 110. Elévelo al cuadrado. ¿Cuánto es? Vamos por partes y cucharadas. ¿Cuánto es?
12.100. 12.100. Ya, ese 12.100 por 8, porque esa es mi frecuencia de ese intervalo, mi frecuencia simple. absoluta simple. 96.800. 96.800. Excelente. Siguiente. Siguiente. Nuevamente, a ver, calculamos. Ya lo sabe, 3.375 menos el promedio, que es 435. La diferencia... Ah, no, perdón. Es 375 menos 435. Esa diferencia que es 60 cuadrado. Vale, 3.600, mi. ¿Cuánto? 28.800 al final. No, a ver. No, 800. No, 32.400 sería. 32.400. Ya, de 96.800 a 32.400. ¿Por qué cree que ha disminuido tanto? ¿Por qué cree que ha disminuido tanto? Porque se acerca al intervalo de promedio. ¿Sí? Siguiente. A ver, ¿cuánto es aquí? ¿Qué hacemos? 425 menos 435, 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. 100 por 6, ¿cuánto es? 600. ¿Sí? Siguiente. Y aquí nuevamente ya se empieza a alejar. Siga. $475 por menos 435, ¿cuánto es la diferencia? 40 al cuadrado. Sale 11.200. ¿Cuánto es? 11.200. 11.200. Siga, el siguiente. 32.400. Siguiente. Siguiente. ¿Nadie quiere participar? Siguiente. 117.600. 117.600. Eso fue lo que escuché. Ahora sume todo. ¿Cuánto es la sumatoria? Porque eso pide en la fórmula, sumar al final todo. ¿Cuánto es la sumatoria? 29.100. 29.100. 291.000. 291.000, muy bien. Entre el tamaño de la muestra menos 1, es decir, entre 39, ¿cuánto es? Que ahí está el resultado, ¿no? Entre 39 es 7.461. Pero esto no se interpreta porque está dólares al cuadrado. Aquí falta la unidad elevada al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de este cálculo, es decir, 86.38. Aquí sí son, ¿cómo se interpreta esto? Que la diferencia por montos de licitación entre las constructoras ascienden a ¿cuánto? A 86.38 millones de soles, o dólares, perdón, con respecto al promedio. Muy bien, correspondiente al año 2013. Además, me dice que existe homogeneidad en los datos. ¿Por qué? Porque vemos que el CB no pasa del 30%. Muy bien, pues, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, está bien con un ejemplo para ustedes. Y el resto sí, ya se terminó. Miss, que ya terminamos la clase, sí, es cortito. Aquí nos falta ahora hablar sobre
el trabajo, ¿ya? Trabajo que como la semana que viene había dicho que hay una resolución ya pues que no que imposibilita las clases del 22 y 23 me parece, lo cual me parece interesante porque celebran ustedes el aniversario de la universidad y ahora yo también que me integro, por lo cual me siento muy contenta de ser parte de la universidad. Muy bien. Es un escalón más, ¿no? Dentro de mi haber profesional. Bien. Me siento muy feliz y me siento identificada con la universidad por la cual vamos a estar presentes en las actividades relacionadas a el aniversario. Bien, pues, un año más estamos celebrando, ¿verdad? La tarea que ustedes tienen para realizar esta semana hasta la siguiente, que ya sería examen de medio curso, lo cual ya ustedes tienen experiencia de haber realizado el formulario anterior, ¿sí? Ya saben, ustedes tienen ya el conocimiento de cómo se evalúa, hay un tiempo determinado, hay un temporizador de tiempo y también un solo intento por la cual hay que prever que todo esté funcionando bien para no tener ningún contratiempo. Muy bien. Ahora bien, eso es respecto al examen, porque de aquí ya no nos vemos hasta el examen y hasta la exposición que correspondería a esa misma semana, ¿no? A ver, chicos, con ustedes vamos a avanzar lo siguiente. Todos ustedes espero hayan levantado sus observaciones, así que anotar y la señorita delegada también, por favor, en ese sentido nos ayuda a anotar qué es lo que se pide. Van a hacer lo siguiente. Levantan las observaciones de su trabajo. Ustedes todos han llegado, se espera hasta la matriz de operacionalización de variables, ¿verdad? En base a esa matriz, chicos, ¿me están escuchando? Sí, me. Ya, en base a esa matriz, de esa matriz, porque esa matriz refleja la parte teórica que representa a su variable, por eso es que yo hacía hincapié, porque si esta matriz es correcta, es porque han hecho un buen marco teórico, ¿no? Y acá está la parte conceptual, ¿no? Y las características que definen en su conjunto a la variable. Muy bien, pues. En base a esos indicadores, entonces, ustedes van a construir un instrumento, es decir, una encuesta. Construyen. Ahora, si usted ve que tiene dos variables, tendrá que construir una para la primera y otra para la segunda variable. Muy bien, entonces, una vez que construye su instrumento por la cual usted va a ir y medir, es decir, va a tomar el termómetro a esa variable, ¿sí? Bien, y va a encontrar en qué situación está con ese termómetro, ¿no? Usted dirá, mi variable refleja esto, ¿no? Muy bien. Con esos instrumentos, por favor, crearlos en un formulario. Ahora bien, el trabajo de ustedes está en aprender a crear formularios. No es nada difícil. De ahí que yo le comenté a su compañera aproximadamente 3 semanas atrás para el examen, le dije que todos tendrían que tener un Gmail, ¿no? Crearse una cuenta Gmail, con la cual le va a permitir a usted tener o crear un formulario. Un formulario es, ahí va a colocar pues pregunta 1, ¿sí? Ahora, Miss, yo no sé nada de eso. Perfecto. Puede ingresar a un tutorial en YouTube y ver cómo se crea formularios o encuesta en línea. Y le va a pedir lo mismo que yo, ¿no? Que tenga una cuenta en Gmail, abra un formulario, ingrese a Drive, haga un formulario, le enseña paso a paso cómo crear el formulario, ¿sí? Cómo darle alternativas con respuestas cortas, qué sé yo. Una vez que usted, con incluso incrustar dibujo dentro de la
dentro de del formulario, una vez que usted crea aquello, con esos instrumentos, usted tiene que aplicar a un conjunto de personas o un subconjunto de sujetos. Bien, si mi variable corresponde a hacer un estudio acerca de las notas de mis estudiantes, pues tendrá que recabar esa información, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? A través del formulario, usted aplica la encuesta. ¿A cuántas personas? Tendría que ser por una fórmula. Aún no llegamos a esa parte, por lo tanto nos vamos a tomar el criterio de fijarla, aunque no debería ser así, pero todavía no llegamos a esa parte. Vamos a fijarla entre 50 y 100, ¿sí? Usted entonces aplica, ya decide, si yo le digo entre 50 y 100, decidirá si 50, si 70, si 60, 80, 90 o mismo 100. Una vez que aplica, usted va a tener no la necesidad de crear una base de datos, porque recuerde que en el formulario inmediatamente le va a dar en Excel le va a botar una base de datos. Base de datos que usted ya se apoderaría de ella y en base a ella va a hacer sus gráficos, va a tomar nota, hacer sus tablas. Obviamente, yo tengo 16 indicadores, por lo tanto tengo 16 gráficos, no puedes. Solamente vas a trabajar en aquellos, ¿sí?, que representan a tus variables de interés, ¿sí?, o a tus dimensiones, porque ahora ya las has dimensionado, ya. Los 4 o 5 estaría suficiente para explicar tus objetivos también, ¿bien? Profe, yo no he colocado objetivos, es fácil, coloca un verbo, empieza con un verbo en términos infinitivos, es decir, las terminaciones ar, ir, por ejemplo, determinar cuál es la motivación de los estudiantes de la universidad tal, sería un objetivo, no sé, se me ocurre. Determinar, ¿no? Y cuál es el desempeño académico, ¿no?, de los estudiantes, y así. Una vez que formulas todo aquello, tus objetivos, que ahora ya tienen que estar presentes, el general y el específico, por favor, haz lo que te pido. ¿Cuál, profe? Tu formulario aplica a un tamaño de muestra entre 50 y 100, luego tendrás tu base de datos y construirás tus gráficos utilizando el Megastat o el SPSS, el cual sea más amigable para usted. Profe, ¿tienen que estar de los dos? No, elige uno, pues, porque si no los gráficos se van a duplicar, pues, ¿no? Y eso no queremos. Queremos que apliques, sí, que lo interpretes y que tenga todas sus partes. Y que si hemos llegado también a medidas de tendencia central y de dispersión, también lo calcules en base a lo que hemos hecho en las prácticas. ¿Y en qué parte va eso? En resultados. Resultados de, obviamente, la aplicación de este instrumento, que ya vas a decir, los resultados de la investigación son estos. ¿En base a qué? En base a tu base de datos. Hasta ahí pregunta y hasta ahí exponemos, hasta ahí exponen. Ya deben ir completando también referencias bibliográficas, ¿ah? Porque ustedes he visto que han citado, pero ninguno tiene referencias bibliográficas. ¿Preguntas? Sobre las encuestas, lo vamos a hacer mediante una cuenta Gmail, ¿verdad? Sí. Ya, Miss.
Me hice ese trabajo para entregarse hasta el viernes, ¿verdad? Es para el trabajo, la fecha es para el examen porque ustedes no tienen clase conmigo solo la siguiente semana, solo el miércoles, pero el viernes sí. Entonces ahí, ¿se acuerdan ustedes? Yo tengo el orden de los grupos, cómo iban exponiendo. Bien, entonces el viernes van a empezar los grupos que expusieron el mismo orden que tuvieron la vez pasada, ¿sí? Y luego martes del día del examen, o miércoles del día del examen, complementa hasta el día viernes de esa misma semana, ¿sí? Miss, pero hay 3 días suspensión de tendríamos clase. clases el martes y miércoles. ¿Cómo? La suspensión de clases, si no me equivoco, es 22 y 23, que es Así martes es. y miércoles. Y Ajá. el miércoles vamos a tomar examen. No. A ver. Esta semana no corresponde, esta semana que entra no corresponde el examen. La fecha de examen corresponde el 30. ¿Sí? Ya, Miss. Ya. El 23 no tenemos clase. Ya, pues. Perfecto, no tienen clases. Pero no tiene nada que ver con el examen, porque el examen es el 30. Ustedes expondrían el día viernes, me parece, ¿no? Viernes o jueves, creo que tienen conmigo. Creo que viernes. Sería el 25, porque ahí sí tienen clase, ahí expondrían los chicos, los del primer grupo, ¿sí? El examen, no todo el tiempo va a ser dedicado al examen, le escucharé a otros grupos más. Y también ya el 2 de octubre, que es correspondiente a esa misma semana, ya estaré evaluando a los demás chicos. O sea, hay 3 días para evaluarles, ¿sí? Miss, disculpe, el día 25, ¿cuántos grupos exponen? ¿2? ¿Cuántos expusieron la semana pasada, la vez pasada? 2 o 3, creo, ¿no? Dos grupos. Algunas veces Ay, voy a 3. ver el orden. Ya yo lo tengo aquí el orden. A ver. Primero es el grupo de mi compañero Pardo. A ver. Déjame ver, yo lo tengo anotado. Yo todo anoto, chicos. Grupo E, no, grupo E no. Grupo F, acá está, mira. Sería el grupo de Pardo Ludeña, iniciaría, luego el siguiente sería Tarazona Serna, y ahí vamos también a considerar al primero del día viernes, ¿ya? Porque no, pues solamente 2, no, ahí serían 3, ¿ya? Cori Sarmiento probablemente también exponga, ¿ya? Y luego el día del examen sí 2 nada más, que puede ser Reyes López, el grupo de Reyes López y Salgado Valerio, o probablemente solamente Reyes Salgado, nada más. Y luego el día viernes, 2 de octubre, ya serían los chicos que sobran, que sería Salgado Valerio y Garay Caicho, ¿sí? Pero el orden, la secuencia sigue siendo la misma, ¿ya? ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y hasta ahí ustedes tendrían notas de prácticas, tendrían acumulado que es las notas de práctica es la actitud dentro del sílabo, es la actitud frente al curso, ¿no? El cumplimiento. ¿Cuánto de peso tiene hasta el 5%? Tienen sí el examen de medio curso que vale 25%, tienen la sustentación de 2 trabajos o de 2 veces que han presentado, la anterior y esta, que viene, a ese son 15%, hasta ahí son 45, casi 50%. Bien, y hay otro, los trabajos que suman otro 25%. Y el examen que dimos de la vez pasada. Y ahí completó ese otro 15% y ahí está todo lo correspondiente a cómo se sacarían las notas. Bien,
Entonces, tengo actitud frente al curso, mis prácticas, exposiciones, 2 exposiciones con un peso. Tengo mi examen de medio curso, mi examen que di en la primera unidad, ¿sí? Tengo 5 notas. Bien, ¿nos Miss, podría acerca decir de la las nota notas. del examen, por favor? Pero por este medio no sería lo ideal, ¿no? Porque imagínense, yo Martita, me saqué 20, alucinada, no sé, está perfecto, bien, bien, feliz, muy bien. Pero luego viene Panchita y Panchita tiene 5. Uy, se entristece, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sería más personal, ¿no? Que por este medio. Y además, ¿Mm? La delegada que nos diga cada uno, Miss. La delegada que les diga a cada uno. Ya sería una buena alternativa, entonces le mandaré el Excel, que ahí está. Es más, así, ustedes saben que la nota es inmediato, ¿no? O sea, al mismo día tenemos acceso a ellas. Y por lo que he visto, la mayoría está bien, ¿ah? Sí, 20. Miss, Poquito. Miss, ¿hubo curvas o nada? ¿Hubo curvas o nada? ¿Hubo coros? ¿Cómo coros? Curvas, digo, curvas. O sea, hubo... O sea, lo que... ¿cómo lo explico? No, lo que quería explicar mayormente era sobre el examen de la próxima, del 30. El tema, hasta este tema va a ser el examen o va a agregar algunos temas más. No, solo está este tema, porque ya la siguiente no tengo clase. Esta semana tengo que hacer con ustedes el uso del Megastat, con esto, las interpretaciones, también del SPSS, ¿sí? Y nada, no, con ello terminamos. Y luego la siguiente ya pues que no hay clase, ¿no? Un día nada más, un día, que es el de teoría. Ya, pero el de práctica sí lo tenemos. Por eso es que ahí habíamos dicho que vamos a ingresar a un grupo, ¿sí? Porque si no, ¿qué vamos a hacer en esa semana? Ya me hice. Otra pregunta. Ya, bueno, voy a pasar en sus notas, aunque no, yo pienso que no, ¿no? Porque ya tendría que ver un registro, ¿no? Pero bueno, voy a ver, conversar con cómo se puede subir, ¿no? Las notas a cada uno, ¿no? Bien. No pasa la delegada, Miss, con código. Bueno, ahí me sale todos sus apellidos, pues porque ustedes han colocado sus apellidos y nombres, por eso yo pedía, ¿no? En los exámenes apellidos y nombres, si no de fulanito de quién, pues no sabemos quién es fulano de tal. Bien, entonces, bien, ¿alguna otra pregunta? No hay. Chicos, avancen, por favor, levanten sus observaciones, mejoren esa matriz, lo que se les pidió. Yo tengo anotado qué cosa les pedí a cada grupo, ¿sí? Cuáles eran las observaciones, yo lo anoto todo, lo registro todo. Les voy a pedir que nuevamente, al momento de revisar, doy una mirada general a ver si ustedes lo han corregido, ¿sí? Y luego en base a eso su instrumento, es decir, en anexos ya tiene que estar presente el instrumento, tiene que aplicar ese instrumento a un conjunto de datos que le habíamos dicho una muestra entre 50 y 100 y recabar esa información, transformarla en una base de datos que es inmediato si usan formularios y en base a ello trabajar con el SPSS, ¿sí? Los cuadros, los gráficos, interpretarlos, si tiene variables cualitativas o cuantitativas, las más interesantes que respondan a cada objetivo, ¿bien? Y ellos lo colocan en la parte de resultados de esa investigación. Y con esa base vamos a trabajar hasta el final. ¿Preguntas hasta ahí? Y si no, nos despedimos, chicos, porque ya hemos cumplido.
Yo tengo una pregunta aparte. Para que me agregue al equipo, ¿debo pasarle a la delegada mi correo institucional o mi correo normal? ¿Cuál equipo? ¿Cuál ¿Usted no tenía grupo? No, me refiero a que al equipo de estadística no estoy agregada, porque usted me dijo que no le votaba mi nombre o algo así. Ah, ya, a ver, dame tus apellidos, a ver. Acuña Runco. Pero vamos a ver si ¿Acuña qué? Acuña Runco, Angie Samira. Mira, aquí me salen todas las Acuñas, ¿ya? En la Acuña tengo Acuña Silva, Acuña Conias, Acuña de la Cruz, Acuña Dávila, Acuña Malpartida, Acuña Sobrados, Acuña Espinosa y Aguilar Acuña. No, ay, a ver, espera. Tengo a especies docente. Luego tengo a Brian Eduardo Ramírez Acuña, Paredes Acuña, y Nilser Vázquez Acuña, Jover Espíritu Acuña. Esos son todos los Acuñas que me parecen. Miss, borre hasta AQ porque en donde debe ser la ñ de mí va un signo de interrogación. Acu. Ah, ok. Ya, Angie Acu. Ahí estoy. Sí. Ahora sí apareces, pues. Ya, ahí te agregué, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Bien. ¿Ninguna otra pregunta? Chicos, ¿ninguna? Te tenemos entonces ya la grabación. Nos despedimos, ¿ya?